Hola a todos, bienvenidos a Solo Excel. En este tutorial de hoy voy a mostrarles cómo pueden hacer una macro en Excel. Así que en primer lugar debemos preguntarnos para qué queremos escribir o hacer una macro. Miren, les voy a mostrar en este ejemplo rápido de qué forma las macros nos pueden ser útiles. Aquí estoy en mi escritorio, ahora le voy a dar clic a Microsoft Excel y la pregunta es la misma, ¿no? ¿Para qué nos servirían las macros? Bueno, a modo de ejemplo, digamos que todos los meses mi jefe me da esta hoja de cálculo que tiene los nombres de los clientes en una columna y al lado tenemos esta columna con el saldo adecuado. Y por supuesto mi jefe quiere que le presente estos datos en un formato en específico, ¿bien? Así que fíjense, voy a hacer clic en esta otra hoja y esto sería un ejemplo de cómo mi jefe quiere que le muestre los datos. Primero quiere que le separe el nombre del apellido y luego quiere que ponga estos datos en dos columnas separadas. Y lo segundo que pide es que en esta otra columna que tiene el saldo adecuado, miren bien, para cualquier cliente que tiene un saldo mayor a 0, pues a este valor se le aplica un formato condicional para que las celdas se remarquen a un color, ¿ok? Y básicamente eso sería todo, ¿no? Así que como vieron amigos, estos son mis datos, los datos del cliente, y luego esto sería lo que necesitamos lograr. Esto perfectamente lo podría hacer de una forma manual cada mes, ya que solo voy a dividir las columnas y después le aplicaría el formato a los valores, ¿no? Pero el problema aquí es que si esto lo hacemos de forma manual, nos llevaría algo de esfuerzo como de tiempo. Así que en lugar de hacer esto manualmente, le podríamos asignar este trabajo a nuestra máquina para que la computadora lo haga por nosotros. Así que esto es lo que hacemos con las macros. Podemos tomar aquellas tareas repetitivas que hacemos una y otra vez para que la macro la haga por nosotros. Y bueno, ¿cómo es que conseguimos que una macro haga esto? Bien, lo primero que necesitamos hacer es grabar o crear una macro. Y para hacer esto necesitan tener activada la pestaña Programador. O en otras versiones les va a aparecer como Desarrollador. Es lo mismo, ¿veis? Así que le hago un clic a Programador y como pueden observar dentro de estas opciones hay una que dice macros. Así que le doy un clic y aquí me debería mostrar todas las macros que existen como parte de este libro de Excel. Y obviamente que no me aparece ninguna porque todavía no la he creado. Cierro esta ventana por ahora. Entonces lo que podríamos hacer es grabar una macro. Y a medida que avancemos veremos otras opciones que tenemos por aquí. Pero lo primero que queremos hacer es aprender cómo se graba una macro, ¿no? Así que voy a grabar una macro que va a tomar estos datos de aquí para que se vea como esta hoja de acá. Ya con dos columnas y con formato. Así que sin más, primero le doy un clic a grabar macro y a esta macro la llamaré clientes con formato. Y una de las cosas que deben de saber amigos es que cuando escribimos el nombre en la macro debemos escribirlo todo pegado. O también como en este ejemplo podemos usar el guión bajo para conectar con cada palabra, ¿ok? Yo lo voy a dejar así como está, aquí aceptamos. Y ahora verán que la macro se está grabando. Así que tengo este botón que me sirve para detener la grabación una vez que haya terminado. Pero por ahora no lo voy a hacer porque todavía no he hecho nada. Así que lo primero que vamos a hacer es insertar otra columna aquí. Y voy a llamar a esta primer nombre. Luego voy a llamar a esta columna apellido. Ahora voy a seleccionar todos estos nombres. Y lo que voy a hacer es ir a la pestaña datos. Fíjense, doy clic acá donde dice texto en columnas. Aquí lo dejo en delimitados, donde está. Siguiente. Aquí le vamos a decir que lo separe por un espacio. Habilitamos el check de espacio. Quito tabulación. Le doy clic a siguiente. Y luego en finalizar. Y listo, ahí lo tienen. Observen que ahora todos los nombres están separados del apellido. También podrían reajustar el ancho de estas columnas. Miren, las selecciono
clic derecho, ancho de columna, y aquí por ejemplo 20. Y eso es todo. Ahora para el valor adecuado voy a seleccionar todo esto, me voy a la pestaña inicio, nos vamos a formato condicional y voy a resaltar cualquier celda que tenga un valor mayor que 0. Así que regla para resaltar las celdas, mayor que, aquí ingreso 0, aceptamos, y como ven, así de sencillo se resaltó cualquier celda que tuviera un valor positivo. Por último vuelvo a la pestaña programador y ahora voy a hacer clic en detener grabación. Listo. Lo siguiente sería probar la macro, ¿no? Así que fíjense, me voy a esta hoja que dice probar macro, que contiene una copia de los datos del cliente, ¿ok? Entonces, miren, voy a hacer un clic en macros y como pueden ver aquí tenemos la macro que acabamos de hacer. Ahora la puedo ejecutar y cuando la ejecuto, vean que hace todo el formato por mí. Y si por ejemplo el próximo mes me dan otros datos diferentes, yo perfectamente correría la misma macro. Y así de forma automática le aplicaría el formato a toda la hoja, ¿no? Así de fácil. Miren, ahora me paso a la siguiente hoja, porque quiero mostrarles algo que también pueden hacer, lo cual nos va a facilitar las cosas. Así que como ya vimos una forma de ejecutar nuestras macros, es dando clic acá en macros, y luego la ejecutamos desde aquí, ¿no? Y la otra forma que existe para hacer lo mismo sería por medio de un botón. Así que miren, hago clic donde dice botón, de nuevo otro clic por acá. Ahora selecciono esta macro y hago clic en aceptar. Ahora le voy a cambiar el nombre a este botón. Tal vez podría ser formato a datos. Ahí está, doy un clic afuera y listo. Y miren esto, cuando ya haga clic en el botón, la macro simplemente formateará todos los datos para mí. Y es interesante, ¿no? Que podemos usar ya sea un botón o también podríamos dar clic acá en macros. Y de cualquier manera haríamos lo mismo. Entonces recuerden, pueden usar el botón o simplemente lo ejecutan desde aquí. Y de ese modo aplicamos nuestra macro, ¿ok? Y una de las cosas que también podemos hacer, fíjense, irnos acá donde dice Visual Basic, le hago un clic ahí, ahora dos clics en módulos y otros dos en módulo 1. Y aquí lo que ven es el código real, la macro que he creado. Y si ustedes quieren pueden cambiar algunas cosas. Digamos por ejemplo que en lugar de poner esto, primer nombre, querían poner nombre de clientes. Y así podríamos ir modificando algunos detalles de la macro, ¿ok? Aquí voy a crear un poco de separación para crear un poco más de orden. Y continuamos. Ahora digamos que aquí donde selecciono el rango para el formato condicional, ustedes querían, no lo sé, querían seleccionar más celdas y en lugar de ir hasta la celda C11, realmente querían ir hasta la celda C20. O tal vez hasta la C100. Así que amigos, si en el futuro hay un cambio en el rango de sus datos, ya saben, tal vez quieran modificar esto, ¿no? Para que siempre capturen la cantidad de datos que tengan. Y esto se guardará automáticamente. Entonces cierro esta ventana y vuelvo a la hoja. Por último, esto es importante, si quieren guardar esta hoja, no pueden guardarla simplemente como una hoja normal de Excel, porque ahora tiene una macro. Así que cuando vayan a archivo y después a guardar como, verán que dentro de esta lista tienen su libro típico de Excel. Y por acá tienen algo llamado libro de Excel habilitado para macros. Entonces si quieren que la macro se junte con su libro, pues necesitan guardarlo como este tipo. Y luego por último daremos clic en guardar. Y listo. Y así es como creamos macros sencillas en Excel. Como vieron, realmente simplifican nuestro trabajo, especialmente si les toca hacer estas tareas repetitivas una y otra vez, ¿ok?
Y bueno amigos, eso sería todo lo que tengo en cuanto a este breve tutorial de cómo crear una macro en Excel. Si este video fue de mucha ayuda y quieres más de este tipo, regálame un buen like, déjame un comentario y si te suscribes y activas la campanita de notificaciones, nos vemos en unos días con un nuevo video. Muchas gracias y hasta la próxima.